No, no estoy aquí para contarte un cuento de hadas. Si buscas eso, desliza. Estoy aquí porque necesito sacarlo, porque si no lo cuento, juro que voy a explotar. Y el detonante de todo esto, de toda esta mierda que me tiene despierto a las 4 de la mañana, se llama Valentina. Ella no era mi primer amor, pero sí la primera vez que sentí que alguien me veía, ¿sabes? No el cuerpo, no la cara, sino lo que hay aquí dentro. Yo siempre fui el tipo que se esconde detrás de la broma, el que ríe más fuerte para que no noten lo roto que está. Mis padres me enseñaron que un hombre no se quiebra, que tragarse la amargura era ser fuerte. Y lo tragué, por años. La amargura de no ser suficiente para ellos, la rabia de que mi padre siempre estuviera en otro planeta, borracho, o peor, sobrio y mirándome con desprecio. Cuando conocí a Valentina, fue como si alguien me hubiera dado permiso para respirar de verdad. Ella tenía esa luz, esa energía de huracán tropical. Me arrastraba a vivir. Ella me convenció de que mis cicatrices eran historias, no vergüenzas. Por primera vez, le conté mis traumas, ese miedo atávico a ser como mi viejo, ese pánico a fallar. Se lo conté todo, las inseguridades, la mala racha en el trabajo, ese resentimiento que le tengo a mi hermana por haberse ido y no mirar atrás. Ella escuchaba. Ella me amaba por eso. O eso creía yo. Y ahí está el primer golpe de este guión de mierda que es mi vida, la vulnerabilidad. Me volví dependiente de su luz. Ella era la que me daba el valor, la que me decía qué ropa ponerme, que amistades eran tóxicas, qué decisiones tomar en el trabajo. Yo lo justificaba. Es que ella es mi cable a tierra, pensaba. Me encantaba que fuera así de intensa, de posesiva. Si alguien me miraba, ella lo notaba. Si llegaba tarde 5 minutos, ya me estaba preguntando dónde estaba y con quién. Y yo, ingenuo, lo confundía con amor profundo. Decía, le importo tanto que hasta mis sombras le dan celos. Pero esa posesividad, ese control sutil, empezó a volverse un nudo en el pecho. Recuerdo una vez que ella me hizo borrar a una colega del trabajo de mis redes sociales. Era solo una compañera con la que cruzaba 2 palabras. El argumento de Valentina fue impecable. Ella te coquetea, y eso no es respeto a nuestra relación. Si me amas, no darás lugar a que nadie dude de lo nuestro. Y yo, que necesitaba desesperadamente su aprobación y no quería revivir el rechazo que sentí toda mi infancia, la borré. Lo hice por paz. Por no discutir. Por seguir sintiendo que me amaba. Ese fue el primer clavo en mi ataúd emocional. Me estaba aislando, poco a poco, cortando mis raíces, para convertirme en una planta que solo podía crecer con su agua. Y el drama no es que ella lo hiciera, el drama es que yo la dejé, porque la necesidad de ser amado era más grande que mi propio respeto. Un día, ella llegó con una idea. Una idea para los dos, me dijo, con esa sonrisa que partía el cielo. Quería que vendiéramos mi viejo apartamento, el que me dejó mi abuela, y con ese dinero abriéramos ese negocio que yo siempre soñé. Un pequeño taller de reparación de motos. Me dijo que ella se encargaría de la administración. Yo me iluminé. Finalmente. La vida que siempre quise, pensé. Firmé los papeles sin mirar demasiado. Confianza ciega, le dicen. O estupidez crónica. Pero una mañana, el aire de la casa se sintió diferente. Pesado. Había algo en su mirada que no cuadraba, una frialdad que me recordó a mi madre cuando me mentía para no herirme. Ella estaba en el móvil, riendo, y cuando me acerqué, se puso tensa, como un cable de alta tensión a punto de romperse. La vi deslizar la pantalla con una velocidad que no era normal. Y me mintió. Me dijo que era su hermana, que estaba organizando una sorpresa para mí. No sé si fue el instinto, o los años de trauma familiar que me hicieron desconfiar de todo, pero esa noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono. Y lo que encontré, no fue una sorpresa. No fue una fiesta. Fue el extracto bancario de la cuenta del negocio. Y un mensaje de texto. No lo leí todo, solo la primera línea. Y esa línea me borró el alma. Dile a tu estúpido novio que deje de preguntar por los papeles del local. El dinero ya no está. Y dile que ya no eres su socia, sino su dueña. La luz de Valentina se apagó de golpe. Y yo me quedé en la oscuridad, sosteniendo el teléfono, preguntándome si el monstruo en mi vida era mi padre, o la mujer que me había enseñado a respirar. ¿Cómo podía alguien amarte y destrozarte al mismo tiempo? ¿Qué venía ahora? Miedo. Puro pánico. ¿A quién le cuento esto? ¿Qué hago con este vacío? Este no es el final.
Esto es solo el principio de una caída libre que no sé cómo voy a parar. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra. Un sonido seco, pero para mí, fue como el disparo de un arma. Me quedé ahí, de pie, viendo el número parpadeante de ese mensaje, sintiendo cómo se me subía la bilis, ese sabor metálico en la boca. ¿Dueña? ¿El dinero ya no está? Ella me había quitado hasta el último centavo que me dejó mi abuela. El único ancla material que me quedaba en este mundo. Y todo, mientras dormía a mi lado, respirando con esa calma de depredador satisfecho. ¿Sabes lo que más duele de un golpe así? No es la pérdida del dinero, aunque duela como el infierno. Es la reescritura de tu propia historia. En un segundo, todos esos años, todos esos momentos íntimos, las promesas susurradas en la oscuridad, las veces que ella me apoyó para dejar mi trabajo, para vender el apartamento, todo se sintió como una farsa perfectamente orquestada. Ella no me amaba, me estudiaba. Me medía el pulso para saber dónde dar el golpe. Mi primer impulso fue despertarla, gritarle, ver sus ojos mentirosos enfrentando la verdad. Pero algo me detuvo. Quizás fue ese miedo antiguo a la confrontación, el que me enseñó mi padre: si haces ruido, te van a golpear más fuerte. O quizás fue una rabia tan fría que me congeló las cuerdas vocales. Necesitaba entender la magnitud del daño antes de reaccionar. Necesitaba saber contra quién estaba luchando. Así que hice lo más cobarde y a la vez, lo más estratégico, me volví invisible. Fingí dormir el resto de la noche. Y ella, al despertar, actuó como siempre. Me dio ese beso que ahora sabía ceniza, me preparó el café y empezó a hablar de los planes del taller, de cómo pronto íbamos a buscar a los primeros empleados. Escucharla hablar con esa dulzura impostada, con la mano en la llaga, fue una tortura. Tuve que apretar la mandíbula para no vomitar la verdad. Esa mañana salí de la casa con la excusa de buscar presupuestos. No busqué nada. Fui directo a un abogado, un tipo que conocía a mi padre, un señor viejo y de pocas pulgas, pero que no iba a juzgarme. Le conté la historia a medias. Le dije que mi pareja se había confundido con la cuenta, que quería aclarar las cosas. La vergüenza era demasiado grande para soltar la palabra estafa en voz alta. Mientras el abogado revisaba los papeles, me preguntó algo que me noqueó. ¿Seguro que ese negocio siempre fue solo su sueño? ¿O ella te lo metió en la cabeza sabiendo que era la excusa perfecta para liquidar el apartamento y tener acceso a ese capital? La duda se me clavó como un puñal oxidado. Empecé a recordar. Las charlas sutiles, los mira qué bien le va a ese amigo que tiene su propio negocio, la forma en que ella minimizaba mi trabajo anterior. Manipulación. Una telaraña tejida con los hilos de mi propia inseguridad. Mi miedo a ser un fracasado, el trauma de querer demostrarle a mis padres que sí valía, fue su carnada. Ella usó mis heridas para crear mi propia jaula. El abogado me confirmó lo que temía. El papel de la venta del apartamento estaba a mi nombre, pero la cuenta del negocio, donde se depositó el dinero, estaba a nombre de una sociedad que ella había creado hacía meses, y donde mi participación era mínima y simbólica. Legalmente, ella era casi la única dueña. Me quedé helado. Ella lo planeó todo, hasta el último detalle. Volví a casa sintiéndome el hombre más estúpido y humillado del universo. Y para colmo, ella estaba esperándome con una cena romántica. Velas, vino, su vestido favorito. Era el teatro perfecto. Me besó en la puerta y me dijo: mi amor, te noté tenso. Quería hacer algo especial para que te relajes. Sé que la presión por el taller es mucha, pero juntos vamos a lograrlo. Esa noche, mientras la veía sonreír, sentí una rabia tan pura que me quemaba la garganta. No podía comer. No podía respirar. Tenía a la estafadora cenando conmigo. Pero también tenía la certeza de que, si la confrontaba ahora, lo perdería todo, incluso la posibilidad de recuperar algo. Tenía que jugar su juego. Tenía que volverme tan frío y calculador como ella. Así que, puse una sonrisa forzada en mi cara, le dije que la amaba y me tragué mi dolor, mi rabia, mi humillación y el vino. Pero mientras la abrazaba, el monstruo que había dentro de mí, ese que mi padre había creado con su indiferencia, despertó. Y le hice una promesa silenciosa. Valentina, me quitaste mi futuro y mi paz. Pero todavía no sabes con quién te estás metiendo. Y juro por el alma de mi abuela, que vas a pagar hasta el último centavo, y algo más. Me acosté a su lado. El monstruo dormía junto a mí. Pero yo estaba más despierto que nunca, con un plan oscuro formándose en mi cabeza. La guerra acababa de empezar, y yo iba a ser el peor enemigo que ella pudiera haber imaginado.
Los siguientes días fueron una pesadilla de actuación constante. Imagina tener que besar a la persona que te ha desmantelado la vida, que te ha dejado en la calle, y tener que sonreírle como si fuera el sol que te ilumina. Yo me convertí en un actor de método. Mi misión era sencilla y aterradora, no despertar sospechas. Tenía que darle a Valentina la falsa sensación de seguridad, la de que su jugada maestra había funcionado a la perfección y que yo era el tonto más grande del mundo. Ella, por su parte, estaba radiante. La notaba más suelta, más poderosa. Hablaba del dinero con una ligereza brutal. Mi amor, el negocio está creciendo en papel, somos imparables, decía, mientras yo calculaba mentalmente cuánto tiempo me tomaría reunir las pruebas para hundirla. El aire en la casa se sentía denso, era la mezcla de su euforia de estafadora y mi rabia contenida. Empecé a investigar. No solo los papeles legales, sino su pasado. Ella siempre había sido muy vaga sobre su familia, sus trabajos anteriores. Me decía que no le gustaba vivir en el ayer. Ahora entendía por qué. El ayer era un campo minado. Contraté a un detective privado, un ex policía que me recomendó el abogado. Un tipo callado, de esos que te cobran una fortuna, pero que sabías que si te decía que llovía, era porque el cielo se estaba cayendo. Le pagué con lo último que me quedaba en mi cuenta personal, un fondo de emergencia que siempre mantuve oculto, una manía de niño traumatizado que ahora me salvaba la vida. Mientras esperaba el informe del detective, la tensión en casa escaló por otros motivos. Valentina empezó a volverse aún más controladora. Como si la traición financiera no fuera suficiente, necesitaba asegurarse de que mi alma también estaba bajo llave. Una noche, mi amigo de la infancia, Daniel, me llamó. Llevaba meses sin verlo porque, claro, Valentina me había convencido de que Daniel era tóxico y envidioso de nuestro éxito. Me llamó para hablar de una emergencia familiar. No le dije a Valentina quién era. Le dije que era del trabajo. Ella me miró con sus ojos penetrantes. ¿Por qué no me dices quién es, Ricardo? ¿Me estás ocultando algo?, me preguntó, con una dulzura que apuñalaba. Le respondí, con la voz más firme que pude, Valentina, es un asunto personal y estoy al teléfono. ¿Podrías darme un momento? El rostro se le transformó. La máscara cayó por un segundo y vi la furia, los celos posesivos, esa necesidad patológica de control. Se levantó, me quitó el teléfono de la mano y lo estampó contra la pared. El golpe sordo. Silencio. Tu vida no tiene asuntos personales que no me involucren, Ricardo. Yo soy tu socia, tu pareja, soy tu todo. ¿Qué clase de secreto tienes que me obligas a dudar de ti?, me gritó. Ahí es donde me quebré, no por el teléfono, sino por la ironía brutal de la situación. Ella, la maestra del engaño, la que me había robado, me acusaba a mí de infiel y secreto. La rabia me liberó. ¿Dudas de mí? Tú no tienes derecho a dudar de nadie, Valentina. Y no eres mi todo, eres mi socia en un negocio que tú has convertido en una estafa. Ella palideció. La palabra estafa la golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Retrocedió un paso. Sus ojos, antes llenos de rabia, ahora se llenaron de un terror frío. El miedo del cazador que sabe que su presa lo descubrió. No sé de qué me hablas, Ricardo. ¿Estás ebrio, o estás alucinando? Estás estresado por el negocio. Intentó recuperarse, la voz temblándole. No, no estoy ebrio. Sé que vendiste mi parte del negocio a un tercero y que el dinero de mi abuela desapareció. Sé lo que hiciste. Y sé que lo planeaste desde el principio. El aire se cortó. Ella dejó de intentar mentir. Su postura cambió de pareja ofendida a adversaria implacable. Se acercó a mí con una lentitud amenazante. Mira, Ricardo. Esos papeles no valen nada. Y ese dinero, se invirtió. No lo vas a recuperar. Y si vas a la policía, ¿quién te va a creer? ¿El hombre que ya no tiene un centavo, o la empresaria con una sociedad legal y papeles firmados? Además, y su voz se hizo un susurro venenoso, tú sabes que tengo información sobre ti. Cosas que no te gustaría que salieran a la luz. Sobre tus errores en el pasado. Cosas que la gente podría malinterpretar. ¿Quieres que te crean cuando la gente sepa lo de eso? Me quedé helado. Sabía a qué se refería. No era un error legal, sino un evento oscuro y humillante de mi adolescencia que le había contado en un momento de máxima vulnerabilidad. Ella no solo me robó el dinero, me robó mi secreto más grande, y ahora lo usaba como un arma. Salí de la casa esa noche, sin ropa, sin celular, con solo las llaves del coche. Con el corazón latiéndome a 1000,
no por el miedo a la policía, sino por el miedo a que mi trauma más íntimo fuera expuesto al mundo. El miedo me perseguía, pero la rabia era mi único motor. Ella me había declarado la guerra total, y yo ya no tenía nada que perder. ¿Y ese secreto? Ese secreto iba a ser mi mayor debilidad, o mi arma final. Conduje sin rumbo hasta que el tanque de gasolina me obligó a parar. Estaba en la calle, a mitad de la noche, usando un cajero automático para sacar los últimos billetes que me quedaban. Me miré en el reflejo de la pantalla, ojos inyectados en sangre, la barba de 3 días, el pánico dibujado en la cara. Parecía un fugitivo. Y, en cierto modo, lo era. No de la ley, sino de mi propia vida. Me detuve en un motel de carretera, de esos que huelen a humedad y a cigarro viejo. Y ahí, por primera vez en años, me permití colapsar. La rabia se diluyó en una ola de humillación y dolor puro. Lloré. Lloré por la traición, por el dinero, pero sobre todo, lloré por ese niño dentro de mí que volvió a sentirse rechazado, expuesto. El secreto que Valentina me había restregado en la cara era la historia más oscura de mi adolescencia. No voy a entrar en detalles, no aún. Pero era algo que me hizo objeto de burla, que me obligó a cambiar de ciudad y que mi familia enterró con vergüenza, culpándome indirectamente por el escándalo. Ella lo sabía. Sabía que si eso salía a la luz, mi reputación social, lo poco que había construido de normalidad en mi vida adulta, se vendría abajo. Ella jugaba con mi terror a ser juzgado y señalado. Ella no era solo mi pareja, era mi trauma con tacones. A la mañana siguiente, me obligué a parar el llanto. Tenía que pasar de la catarsis a la acción. Llamé al detective, a Ricardo. Le conté la verdad completa, sin adornos, incluida la amenaza sobre mi pasado. El detective, con esa voz de lija que tenía, solo dijo 2 cosas que me clavaron en el asiento. Ella no te está chantajeando para callarte, te está chantajeando para que vuelvas. Para que regreses humillado, pidas perdón y sigas siendo su títere. Y lo segundo, si ella te amenaza con ese secreto, significa que no está tan segura de que el caso legal esté ganado. Esa frase me dio un golpe de adrenalina. Él tenía razón. Si ella fuera totalmente invencible ante la ley, simplemente me habría echado a patadas sin amenazas. Su chantaje era la fisura. Era su miedo. Le pedí a Ricardo que acelerara la investigación sobre el historial de Valentina. Necesitaba saber quién era ella, realmente. Mientras esperaba su informe, me di cuenta de mi aislamiento. Valentina había hecho un trabajo impecable. Me había alejado de Daniel, de mi hermana, con la que ya tenía una relación rota, pero que ella se encargó de dinamitar por completo, y de mis pocos colegas. Me había vuelto totalmente dependiente. En mi desesperación, marqué el número de mi hermana, Sofía. Llevábamos casi 2 años sin hablar, desde una pelea monumental en la que ella me acusó de ser un cobarde por tolerar el maltrato sutil de mi padre y yo la acusé a ella de egoísta por huir de casa y no ayudarnos. La llamada sonó. Mi corazón retumbaba contra mis costillas. Ella contestó, su voz cautelosa, llena de distancia. Dime, Ricardo. Sofía, mi voz se rompió. Soy yo. Necesito tu ayuda. Estoy en un problema, un lío gigante. Y necesito que me escuches sin juzgarme, por favor. Ella se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Podía sentir su resentimiento al otro lado de la línea, la vieja herida familiar. Y ahora sí existo, ¿no? Cuando se te acaba el dinero o cuando tu novia perfecta te da una patada. Siempre igual, Ricardo. La acusación me dolió, pero era cierta. Tuve que tragarme mi orgullo y el dolor de su rechazo, y seguir. Tienes razón. Tienes todo el derecho a odiarme. Pero Sofía, te juro que no es por dinero. Vendí el apartamento de la abuela, el único recuerdo que nos quedaba. Lo perdí todo por un engaño. Y ella me está amenazando con contar lo que pasó en el colegio. El silencio al otro lado se hizo más profundo, pero esta vez, sentí un cambio. Ese secreto, esa herida compartida, era el único lenguaje que ambos entendíamos. Era el núcleo de nuestro trauma familiar. Finalmente, su voz regresó, pero más baja, más humana, menos defensiva. Dame la dirección. Voy para allá. Colgué. Sentí un pequeño temblor de esperanza. Me había expuesto, había reconocido mi error, y una de las personas que más me odiaba en el mundo, mi propia hermana, iba a venir. Pero el alivio duró poco. Sabía que, al involucrarla, también la ponía en peligro. Estaba sacando a flote un viejo naufragio emocional, y no sabía si mi hermana vendría a salvarme o a hundirme conmigo.
Sofía llegó al motel 2 horas después, con el ceño fruncido y una maleta en la mano que parecía decir, no te voy a salvar, pero tampoco voy a dejar que te ahogues solo. Su mirada era un juicio sin palabras. Verla, después de tanto tiempo, me hizo darme cuenta de cuánto me había parecido a mi padre en nuestra última pelea, orgulloso, incapaz de pedir perdón, proyectando mi propia miseria. El reencuentro fue todo menos cálido. Ella se sentó en el borde de la cama, cruzada de brazos, lista para el combate. Empieza. Y te juro, Ricardo, si me has hecho venir aquí por una tontería de dinero, me voy y no me vuelves a ver jamás. Le conté todo. La historia del apartamento, la sociedad, el extracto bancario, el detective, el chantaje. No maquillé nada. Le conté cómo me había sentido, cómo mi necesidad de amor y validación me había cegado. Fui brutalmente honesto sobre mi debilidad. Quería que entendiera que mi caída no fue solo financiera, sino emocional. Que Valentina usó el mismo manual de manipulación que usó nuestra madre para mantener a papá a raya, y que yo, por el trauma de la infancia, caí redondo. Mientras yo hablaba, noté algo en los ojos de Sofía. No era solo rabia, era reconocimiento. Cuando terminé, ella no gritó ni me juzgó. Lo que dijo fue mucho peor. ¿Y te sorprende, Ricardo? ¿De verdad te sorprende que alguien te haya usado? Si eso es lo que siempre haces. Te rodeas de gente que te dice quién eres porque no quieres mirarte al espejo. Yo te lo dije hace 2 años. Tú no tienes relaciones, tienes dueñas. Pero como siempre, preferiste llamarme envidiosa y egoísta. El golpe fue certero. No podía defenderme, porque era cierto. La necesidad de llenar el vacío que dejaron mis padres me hacía buscar figuras autoritarias y controladoras. Ella no estaba hablando de Valentina, estaba hablando de mi patrón de vida. De mi exnovia, la que me controlaba la comida, del jefe que me humillaba y yo aguantaba por lealtad. Ella me estaba mostrando que Valentina no era un error, sino una consecuencia inevitable de mi propia herida. Pero luego, Sofía suavizó su voz, y sentí un pequeño hilo de conexión. Mira, me duele el estómago que hayas perdido la casa de la abuela. Y sé lo que significa que ella use eso en tu contra. Pero si vino a mí a contarte esto, no es para que me hunda, es para que entremos en acción. En ese momento, el teléfono del motel sonó. Era el detective, Ricardo. Me pidió que pusiéramos el altavoz. Su voz era grave. Tengo algo gordo sobre Valentina. Algo muy gordo. Su nombre no es Valentina. O al menos, no lo ha sido en los últimos 5 años. Ella cambió de identidad legal. Tenemos un registro de una demanda civil y una orden de alejamiento en otra provincia. Ella no solo estafó a un hombre antes, lo hizo con una pareja mayor, a la que casi deja en la ruina, usando exactamente la misma táctica, una sociedad falsa y la venta de una propiedad familiar. Ella es una profesional en esto, un depredador en serie. La revelación nos golpeó a los dos. Sofía y yo nos miramos con un terror nuevo. No estábamos lidiando con una exnovia despechada que se había pasado de lista, estábamos lidiando con una criminal fría y experimentada que ya había destrozado vidas antes. El juego era mucho más peligroso de lo que imaginamos. ¿Qué más encontraste, Ricardo?, pregunté con un hilo de voz. Una conexión. El socio que compró el apartamento de tu abuela y que supuestamente te quitó la parte del negocio, no es un desconocido. Es su primo. Y el abogado que firmó los documentos de la sociedad, también está en el ajo. Ella no actuaba sola, esto es un modus operandi familiar. Y si la confrontamos sin un plan sólido, van a desaparecer con el dinero y tú vas a ser el único que pierda. Tienes que volver a la casa. Pero no como el tonto, sino como el aliado. El detective nos dio la orden de regresar al nido de la víbora. La idea me revolvió el estómago. ¿Volver a dormir al lado del monstruo? Pero Sofía me miró y asintió. Es la única manera de conseguir las pruebas internas. Tienes que ir por dentro, Ricardo. Y yo voy a estar afuera, observando y moviendo los hilos con el abogado. Pero si tocan el secreto de nuestra infancia, la guerra será conmigo, no contigo. Esa promesa, esa alianza inesperada, me dio la fuerza. Tenía que volver. Tenía que fingir que había regresado, humillado y asustado, y pedirle a Valentina que me perdonara por mis dudas. Tenía que volver a la jaula. Pero esta vez, yo no era el canario. Era el espía. Volver a esa casa fue como entrar a mi propio funeral. Abrí la puerta, y el silencio me envolvió. Estaba limpia, ordenada, pero el aire olía a mentira. Valentina estaba en la sala,
sentada tranquilamente, con una copa de vino. No se levantó. Solo me miró con una sonrisa lenta, depredadora, la de alguien que sabe que acaba de ganar una partida de ajedrez sin despeinarse. Tenía que actuar. Tenía que ser el Ricardo roto y humillado que ella esperaba ver. Me acerqué, con la cabeza baja, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que mis manos no temblaran de rabia. Valentina, mi voz sonó como un susurro roto, justo como lo habíamos ensayado con Sofía y el detective. Lo siento. Fui un estúpido. El estrés me superó. No sé en qué estaba pensando al dudar de ti. Por favor, perdóname. Ella dejó su copa sobre la mesa, se levantó con gracia y caminó hacia mí. No me abrazó. Puso las manos en mi cara, obligándome a mirarla. Sus ojos estaban fríos, pero su voz era dulce, melosa, la de una madre que regaña a un niño malcriado. Claro que te perdono, mi amor. Es normal que te estreses, con todo el dinero que estamos manejando. Pero dudar de mí, eso es imperdonable. Te dije que somos un equipo. ¿Ves lo que pasa cuando te dejas llevar por las habladurías o las viejas amistades? Sabía que se refería a Daniel y a mi hermana. Ella me estaba marcando territorio, reforzando la jaula. Tienes razón. Yo no puedo solo. Te necesito, dije, sintiendo náuseas. Fue la mentira más repugnante de mi vida, y la solté con la vulnerabilidad que ella tanto me exigía. Esa frase fue el interruptor. Su expresión se relajó en alivio. Me abrazó, pero no era un abrazo de amor, era de posesión. Sentí su aliento en mi oreja, y me susurró, así me gusta, mi Ricardo. Yo soy tu seguridad. Y no te preocupes por eso, que te atormenta. Mientras seas bueno, nadie tiene por qué saberlo. El chantaje se mantuvo, pero ahora bajo la fachada de paz. La nueva dinámica era clara, yo volvía a ser el tonto enamorado, y ella, la administradora de mi vida y mi secreto. Mi misión comenzó de inmediato, buscar el libro negro. El detective Ricardo me había explicado que las estafadoras de este tipo siempre guardan un registro secundario de sus movimientos, fuera de la vista legal. Documentos, nombres, recibos que prueben que la sociedad era solo una fachada para lavar dinero. La primera noche que dormí a su lado, fue un tormento. Fingí estar profundamente dormido, pero mi mente era una computadora encendida. Sentir su cuerpo tan cerca, sabiendo la maldad que albergaba, me hizo querer vomitar. Cuando supe que su respiración era profunda y constante, me levanté. El objetivo era su oficina, el lugar que ella había declarado zona prohibida para mí, incluso cuando éramos socios. La puerta tenía un pomo con llave. No podía forzarla. Mientras preparaba el café a la mañana siguiente, me di cuenta de un detalle que se me había escapado. Ella nunca tiraba su ropa interior del día en el cesto de la ropa sucia, la guardaba en una bolsa de tela. Una manía extraña que siempre me había parecido adorablemente neurótica. Esa noche, cuando ella estaba en la ducha, revisé la bolsa. No había nada más que tela. Pero en el fondo del cesto de basura, encontré un envoltorio de chicle. No era un chicle cualquiera, era el tipo que ella comía compulsivamente mientras trabajaba en la oficina. Y pegado al envoltorio, una pequeña llave plateada. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser tan sencillo. Esperé hasta la madrugada. Me arrastré hasta la oficina, temblando. Metí la llave. Giró con un clic suave y silencioso. Entré. El escritorio estaba limpio, pero en el cajón de abajo, el que estaba cerrado, encontré una caja fuerte pequeña, de esas electrónicas. ¡Maldición! Necesitaba el código. Mientras revisaba, encontré una libreta. No era el libro negro, solo una agenda de citas. Pero en la última página, garabateado con su letra cursiva, había un número de 10 dígitos. Era largo, casi como un teléfono. Lo memoricé. Regresé a la cama antes de que amaneciera, con la adrenalina corriendo por mis venas. Tenía el código, o al menos, una secuencia de números sospechosa. Pero la caja fuerte estaba en la oficina, y si ella descubría que había entrado, me aniquilaría. Tenía que ser perfecto. La llave de mi libertad estaba a unos metros, pero el riesgo de ir por ella era de vida o muerte. El siguiente día fue una tortura. Cada vez que Valentina me miraba, sentía que lo sabía. Que podía leer la mentira en mis ojos, la rabia hirviendo bajo mi piel. Me aferré a mi papel de novio arrepentido con uñas y dientes. Le ofrecí masajes, le hice la cena, incluso le escuché hablar de un viaje que quería hacer con el dinero del negocio. Cada palabra era un puñal, pero yo la recibía con una sonrisa forzada. Mientras tanto,
Mi mente estaba en el número de 10 dígitos. Necesitaba confirmar si era la clave de la caja fuerte. Me comuniqué con Sofía usando un teléfono desechable que me había dejado. Ella estaba trabajando en coordinación con el detective desde la ciudad vecina. Le di los números. Ella me dijo, espera, no te arriesgues hasta que estemos seguros de que tienes algo real. Horas después, Sofía me llamó. Su voz era una mezcla de euforia contenida y pánico. Ricardo, el detective usó un programa para cotejar la secuencia. No es un teléfono. Es la fecha de nacimiento de Valentina, pero no la que usa ahora, sino la de su identidad original, y los últimos 4 dígitos son la clave de la primera cuenta bancaria que usó en su primer fraude conocido. Es casi seguro que es el código de la caja fuerte, pero tienes que tener cuidado. Sabía que no podía esperar más. Si ella encontraba la llave faltante o notaba mi cambio de actitud, todo se iría al diablo. Tenía que ser esa noche. El plan era entrar, fotografiar todo el contenido de la caja fuerte con el teléfono desechable, y salir sin dejar rastro. La oportunidad se presentó durante el momento que menos esperaba, la cena. Ella tenía la costumbre de tomar una copa de vino blanco después de las 6, a veces 2. Yo me aseguré de servirle la segunda un poco más cargada. No quería drogarla, solo necesitaba que su sueño fuera profundo y pesado. Nos acostamos. La tensión me quemaba por dentro. Yo simulaba una respiración profunda y constante. Ella, gracias al vino, cayó dormida rápidamente. Esperé 1 hora. 1 hora que se sintió como 10 años. El tic-tac del reloj de pared era un martillo golpeando mi cráneo. Finalmente, me deslicé fuera de la cama. El suelo de madera crujió bajo mis pies y mi corazón se detuvo. Miré a Valentina, seguía inmóvil. Fui al cuarto de baño, me puse una camisa oscura y tomé la llave plateada de su escondite. Me arrastré por el pasillo hasta la oficina, abrí la puerta con el clic que ya conocía, y entré. El olor a papel y perfume caro me envolvió. Cerré la puerta despacio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear los 10 dígitos. Lo hice rápido, cerrando los ojos por un segundo. Beep, beep, beep. Aceptado. El pestillo se soltó con un sonido metálico. Abrí la caja fuerte. Dentro, no había joyas ni dinero. Había una pila de documentos y una memoria USB. Tomé el teléfono desechable y empecé a fotografiar. Eran copias de extractos bancarios de cuentas en paraísos fiscales. Registros de propiedades que ella ya había vendido con su identidad anterior. Contratos firmados con su primo, el socio, detallando el porcentaje de ganancias que le tocaba en el fraude de mi apartamento. El libro negro. Una prueba irrefutable, un mapa de su red criminal. Tomé una foto de la memoria USB por si acaso y la volví a colocar en su sitio, justo como estaba. Pero justo cuando iba a cerrar la caja, mis ojos se posaron en un sobremanila doblado al fondo. Por curiosidad, por instinto, lo saqué. Dentro, había una sola fotografía. No era de ella, ni de mí. Era de mi hermana, Sofía, tomada con zoom y con la fecha impresa en la esquina, hace 3 semanas. En la parte de atrás, escrito a mano, una frase escalofriante: si el tonto se despierta, la próxima en caer es su querida hermana. La tengo vigilada. El aire se fue de mis pulmones. No solo me había robado y chantajeado, sino que me había mentido sobre mi hermana. Ella sabía que Sofía estaba ayudándome, o al menos, sospechaba, y la había estado siguiendo. La había estado vigilando. Mi hermana estaba en peligro por mi culpa. Cerré la caja fuerte de golpe, el clic resonó mucho más fuerte de lo que debería. Tenía las pruebas, pero la rabia por la amenaza a Sofía me hizo temblar. Tenía que salir de allí. Y rápido. El juego se había acabado. Ahora era supervivencia. Salí de la oficina en un estado de pánico frío. Ya no era solo una cuestión de justicia o de dinero, era la vida de mi hermana. Valentina no era una simple estafadora, era una amenaza activa. La foto de Sofía, ese mensaje escrito a mano, me golpeó la conciencia como un rayo. Yo la había puesto en el punto de mira. Tuve que contener las ganas de correr, de romper la puerta, de despertarla y estrangularla. No podía. Si hacía ruido, si ella despertaba y me veía con el teléfono, las fotos, todo se perdía. Y ella iría directamente a por Sofía. Lentamente, centímetro a centímetro, volví a la habitación. Me deslicé en la cama, fingiendo dormir, sintiendo el sudor frío pegado a mi espalda. Ella seguía durmiendo, con esa placidez repugnante.
Mis dedos apretaban el teléfono desechable en mi bolsillo. Tenía que salir de allí antes de que amaneciera. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a teñirse de un gris metálico, me levanté. Tomé las llaves del coche, no las mías, sino las de ella. Sabía que tenía un rastreador en el mío. Solo tomé el teléfono desechable, el que tenía las fotos de las pruebas, y lo que pude de efectivo de mi cartera vieja. Dejé la llave de la oficina donde la encontré, en el cesto de la basura, para que no notara nada. Abrí la puerta con una cautela obsesiva y salí. No miré atrás. Solo la imagen de la foto de Sofía me daba la fuerza. Conduje como un loco hasta el punto de encuentro que habíamos planeado, un café en la periferia de la ciudad. Ella ya estaba allí, esperándome, con el detective a su lado, revisando unos papeles. Al ver a Sofía, me arrojé sobre ella. No la abracé con ternura, sino con la urgencia del miedo. Tenemos que irnos. Ahora. Ella te tiene vigilada, Sofía. Te ha estado siguiendo. Encontré una foto tuya en su caja fuerte, con una amenaza escrita. Todo esto es más grande de lo que pensábamos. Sofía se quedó pálida, pero no gritó. Su reacción fue la misma que la mía al descubrir la estafa, una rabia controlada. Maldita sea, susurró. Sabía que esta mujer era peligrosa, pero no a este nivel. Es una sociópata. El detective Ricardo, serio, tomó el teléfono desechable. Empezó a revisar las fotos que había tomado de los documentos. Sus ojos se abrieron poco a poco. Esto es oro, Ricardo. Oro puro. Tenemos los registros de las cuentas espejo, la confirmación de la sociedad fantasma, y la prueba de la colusión con el primo y el abogado. Con esto, no solo la vamos a hundir por estafa, sino por fraude organizado y lavado de activos. Esto la pone a ella y a su red en prisión por años. El alivio era inmenso, pero fugaz. Pero, ¿y la amenaza? ¿Y lo del secreto? Pregunté, con la voz rota. El miedo al juicio social seguía siendo una sombra. Ya no importa, me respondió Sofía, mirándome con una firmeza que nunca le había visto. Si ella expone tu pasado para intentar desacreditarte, lo hará desde la cárcel. La gente va a creer al fiscal con las pruebas de fraude antes que a una criminal despechada. Además, y tomó mi mano, ese secreto no es un arma, Ricardo. Es una herida. Y si lo saca, tú ya no vas a estar solo. Yo voy a estar a tu lado. Vamos a enfrentar ese trauma juntos. Ella nos obligó a unirnos para protegernos, y eso, irónicamente, es lo que nos va a salvar. La alianza era real. Mi hermana, mi peor jueza, se había convertido en mi protectora. La herida del pasado, que yo veía como mi mayor debilidad, se transformó en la base de mi fuerza. El drama se estaba convirtiendo en una redención. Pero el detective nos interrumpió, su rostro sombrío. Hay un último problema. Ella sabe que tiene su coche. Y si descubre que la caja fuerte fue abierta, va a desaparecer. Tenemos que ir a la fiscalía ahora mismo. Y tú, Ricardo, tienes que desaparecer de la ciudad. No vuelvas. No la llames. Deja que nosotros hagamos la limpieza. Si te ve, te va a destrozar. Física o emocionalmente. Así fue. Entregué las pruebas, el teléfono, la llave del coche, y vi cómo mi vida se entregaba a manos de mi hermana y un detective. Miré a Sofía a los ojos. Cuídate. Ella sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. Tú no te preocupes. Esta vez, voy a proteger a mi hermano. Vete, y espera mi llamada. Me fui. Me convertí en una sombra en el camino, conduciendo a ninguna parte, con la esperanza de que la justicia, por primera vez en mi vida, no se equivocara. Dejé atrás el amor, la traición, el dinero y mi casa. Solo me llevé el recuerdo de esa foto, la rabia, y la inesperada certeza de que no estaba solo. Me instalé en un pueblo costero minúsculo, a miles de kilómetros de la ciudad. Un lugar donde nadie conocía a Ricardo, el estafado, ni a Ricardo, el del secreto humillante. Me escondí bajo un nombre falso, conseguí un trabajo temporal como ayudante en una panadería, haciendo turnos de madrugada. El olor a pan caliente era el único aroma limpio en mi vida, una especie de bálsamo para el hedor a traición. Los días se convirtieron en una agonía lenta. Cada llamada de un número desconocido me hacía saltar. Vivía en un estado de hipervigilancia constante, ese rasgo que el trauma me había regalado. Recordaba las palabras del detective, no vuelvas. No la llames. Deja que nosotros hagamos la limpieza. Y obedecí, porque sabía que un paso en falso nos hundía a todos.
Mi única conexión con el mundo exterior era Sofía. Me llamaba una vez al día, desde un número encriptado. Su voz se había vuelto la de un soldado, firme, organizada, sin espacio para el drama inútil. Ya presentamos la denuncia formal. El fiscal está impresionado con las pruebas que tomaste. El caso es sólido. Estamos pidiendo una orden de aprehensión inmediata por fraude continuado y asociación delictiva, me dijo un día. El siguiente reporte fue peor. Ella se fue. No estaba en la casa. Parece que se dio cuenta de algo. El coche lo encontramos en el aeropuerto, abandonado. El detective cree que tiene contactos o que el primo le avisó. El proceso legal sigue, pero ella está prófuga. Esa noticia me golpeó. Impunidad. La idea de que Valentina estuviera libre, disfrutando de mi dinero y riéndose de mí, era insoportable. Mi rabia regresó con más fuerza. ¿De qué servía toda esta miseria si la justicia era tan lenta y débil? Pero Sofía no me dejó caer. Ella ya no era solo mi hermana, era mi conciencia y mi terapeuta improvisada. Me forzó a hablar del secreto de mi pasado, la razón por la que Valentina tenía tanto poder sobre mí. Cuéntamelo otra vez, Ricardo. No lo cuentes como la vergüenza, sino como lo que fue, el abuso de un adulto que se aprovechó de un niño. Deja de culparte por el juicio de papá, me exigió. Y lo hice. Contarlo en voz alta, a la única persona que realmente lo había vivido a mi lado, aunque con su propia carga de trauma, le quitó poder. Entendí que mi vergüenza no era por el acto en sí, sino por la manera en que mis padres lo habían manejado, por la humillación que me habían infligido al obligarme a callar. Valentina no me había chantajeado con el secreto, me había chantajeado con la herida que mis padres nunca quisieron sanar. La transformación estaba ocurriendo en la soledad. Estaba reconstruyendo mi autoestima pieza por pieza, sin la validación o el control de nadie. La necesidad patológica de tener una dueña se estaba marchitando. Pasaron 3 meses. 3 meses de silencio, pan y miedo. Una mañana, la llamada de Sofía fue diferente. Su voz era grave, pero tranquila. La encontraron, Ricardo. La redada fue hace 2 días, en un hotel de lujo en la frontera. Iba a cruzar con pasaporte falso. Tenían las maletas llenas de dinero en efectivo y el resto de documentos falsos. Su primo y el abogado ya fueron capturados también. Los cargos son sólidos. Y sí, recuperamos parte del dinero, no todo, pero lo suficiente para que puedas empezar de cero. El apartamento, eso va a ser un proceso más largo, pero el caso es irrefutable. Me quedé en silencio. No sentí euforia. Solo un vacío profundo. La justicia no me daba alegría, solo un respiro. ¿Y ella? ¿Qué dijo? Pregunté. Nada. Se negó a hablar. Pero antes de que la llevaran, gritó una sola cosa al detective. Algo para ti. Dijo, dile al imbécil de Ricardo que el infierno me espera, pero él lo lleva dentro. Esa frase me dolió más que toda la traición. Ella tocó la última herida, la duda de mi propia maldad, el miedo a ser como mi padre. Ella quería que dudara de mi propia redención. No, Sofía, le dije, mirando el mar gris. Ella se equivoca. El infierno ya lo viví. Y ella no me lo regaló, yo lo construí con mis miedos. Pero ya no lo habito. Esa noche, sentí paz. Una paz magra, dolorosa, pero real. Había superado la traición y la humillación, y había recuperado a mi hermana. Ahora, solo me quedaba un último paso. El juicio. Enfrentar a mi demonio por última vez. Y ese encuentro iba a ser la prueba final de mi transformación. El juicio fue 6 meses después. Regresé a la ciudad solo para ese día. No quería ver a nadie, solo a Valentina. Era el último ritual que necesitaba para cerrar ese capítulo tóxico. La sala era fría, con olor a papel viejo y formalidad. Sofía estaba a mi lado, dándome un apretón en el brazo. El detective Ricardo estaba detrás de nosotros. Me sentía firme, no invencible, sino anclado. Cuando trajeron a Valentina, mi corazón se detuvo por un segundo. Estaba diferente, demacrada, con ese brillo depredador atenuado por la humillación. Pero al verme, su mirada se encendió con un odio puro. Durante mi testimonio, fui crudo. No solo hablé de los documentos y el fraude, sino de la manipulación, de cómo usó mis traumas del pasado, de mi necesidad de amor para desmantelarme. Por primera vez, conté la historia completa en público, el secreto de mi adolescencia, sin vergüenza, sino como prueba de su chantaje. Y el silencio en la sala fue total. Al contarlo, no sentí dolor, sino liberación.
El poder de ese fantasma se desvaneció con cada palabra. Cuando terminó mi declaración, me senté. Ella tenía derecho a hablar. Y el abogado defensor, un tipo resbaladizo, le dio la palabra. Valentina se levantó, me señaló con el dedo, y su voz, aunque quebrada, estaba llena de veneno. Él es el culpable. Es un hombre débil, un cobarde. Siempre lo ha sido. Yo le di una vida. Le di un propósito. Y cuando se le acabó el dinero, quiso culparme. Es un mentiroso. Su propio padre lo despreciaba. Él sí es el infierno. Ella quería que me quebrara, quería que saltara, que supeara. Quería ver a su títere reaccionar. Pero yo me mantuve en mi asiento, inamovible, mirándola. Lo que me había dicho al inicio de la historia, ella me amaba por mis cicatrices, era la mentira más grande de todas. Ella me amaba por lo fácil que era abrirlas. El fiscal la interrumpió, exhibiendo los documentos que yo había fotografiado. El libro negro en todo su esplendor, cuentas, firmas falsificadas, el plan para defraudar. Valentina se quedó sin argumentos. El odio en sus ojos se transformó en desesperación. El juez dio el veredicto, culpable. Años de prisión. La red de su primo y el abogado, desmantelada. Justicia, al fin. Cuando la sacaban de la sala, sus ojos se encontraron con los míos por última vez. Intentó decir algo, pero la guardia la sacó. Solo vi su frustración. No era la satisfacción de la victoria, era el vacío de haber perdido tanto en el proceso. Salí de la corte con Sofía. El sol me golpeó el rostro. La sensación era de limpieza, no de júbilo. No gané nada material que realmente valiera la pena, pero recuperé algo mucho más valioso, a mí mismo y a mi familia. ¿Estás bien?, me preguntó Sofía, mirándome con preocupación. Asentí. Sí. Estoy bien. Y gracias a ti, estoy libre, Sofía. Ella me dio un abrazo. Un abrazo de hermanos, de verdad, que se sentía como una promesa. Nunca más me vas a tener que pedir perdón por necesitar ayuda, Ricardo. El dinero de la abuela, el que recuperamos, lo pusimos en una cuenta a nombre de los dos. Un ancla para empezar. Pero lo más importante, era que yo ya no quería ese taller de motos que ella me había metido en la cabeza. Volví al pueblo costero. Pero ya no era un exiliado. Conseguí un pequeño local y abrí una carpintería. Un trabajo tranquilo, con olor a madera y a mí mismo. Un lugar donde mis manos hacen lo que mi mente dicta, sin manipulación, sin fantasmas. A veces, por las noches, recuerdo la intensidad de Valentina, el dolor, la rabia. Pero ya no me define. Si has llegado hasta aquí, si has aguantado todo este desahogo, quiero que te lleves solo esto. El monstruo que más te ataca no es el que duerme a tu lado, es el que vive en la herida que no quiere sanar. Yo estuve a punto de perderlo todo por la necesidad de ser amado, por el miedo al rechazo. El drama de mi vida me enseñó que la única persona que tiene que validar quién soy y lo que valgo, soy yo. Y que la verdadera fortaleza de un hombre no está en tragarse la amargura, sino en exponer la herida y, por fin, dejar que cicatrice. Y créeme, la cicatriz duele, pero la libertad, esa sí que vale el precio.